Señoras y señores, bienvenidos a su canal Hablo Claro del Madrid. Soy José Capodiferro y en esta ocasión vamos a analizar el medio campo del Real Madrid. En el programa anterior analizamos portero y defensas y ahora vamos a ir con los jugadores del centro del campo y comenzaremos con Bellingham. El jugador inglés en esta temporada debemos recordar que la comenzó lesionado o recuperándose, mejor dicho, de la operación del hombro y no tuvo una pretemporada como tal, simplemente se incorpora a los entrenamientos del Real Madrid y su debut fue en aquel partido contra el Atlético de Madrid que el Real Madrid perdió 5-2. Se criticó mucho al entrenador ese día porque cambió el esquema para darle cabida al jugador inglés y no estuvo bien. Y creo que a lo largo de la temporada, Bellingham nos dejó una combinación de buenas, regulares y malas actuaciones. Habían partidos donde corría muchísimo, sudaba la camiseta increíblemente, pero no era trascendental, no participaba mucho del juego, ni en la creación ni en la destrucción, porque a este jugador en esta temporada principalmente me da la impresión de que ninguno de los dos entrenadores le consiguió el lugar adecuado para que él rindiera en la media cancha. Y creo que eso fue fundamental para que el jugador inglés no tuviera una temporada como se esperaba, en la que rindiera muchísimo. Pero aquí yo creo que fue más culpa de los entrenadores que del jugador. Bellingham para mí es un fenómeno, es un jugador extraordinario y por suerte va a estar en la Copa del Mundo y creo que esta participación en el Mundial puede traer al Real Madrid un Bellingham renovado para la próxima temporada mentalmente hablando. Ojalá para que de verdad el jugador vuelva a mostrar esa faceta que mostró cuando llegó al Real Madrid en su primera temporada y podamos disfrutar de este jugador. Vamos a hablar ahora de Camavinga. Qué temporada tan extraña que tuvo este muchacho, porque para mí es un gran jugador. Camavinga es un jugador muy completo, tiene un físico impresionante, tiene velocidad, tiene control de la pelota, sabe pasar el balón, tiene buen disparo, juega muy bien en el centro del campo y también cuando lo hizo de lateral izquierdo lo hizo bastante bien. Es un jugador muy completo, pero que me da la impresión de que esta temporada se dejó llevar mentalmente por todos los problemas que habían en el vestuario del Real Madrid y creo que eso afectó muchísimo su rendimiento. Sobre todo es un jugador que va a ser recordado por aquella expulsión en el partido contra el Bayern de Múnich cuando tenía 20 minutos de haber entrado y en esos 20 minutos recibió dos tarjetas amarillas que fueron muy evitables. Y a partir de su expulsión, pues el Real Madrid quedó vulnerable y el equipo alemán marcó dos goles. Creo que Camavinga es un jugador excelente, pero me da la impresión de que va a salir del Real Madrid, al menos de que el nuevo técnico diga lo contrario. Yo creo que Camavinga va a salir en este verano, sobre todo si se recibe una buena oferta. No creo que el Real Madrid lo vaya a vender a la baja. Creo que es un jugador muy bueno para regalarlo. Pero vamos a ver qué pasa. Federico Valverde, el uruguayo, nuevo capitán o nuevo primer capitán del Real Madrid, para decirlo correctamente. Es un jugador fantástico, yo no voy a descubrir nada haciendo este análisis, pero lo que me llama la atención es que esta temporada fue bastante discreta la actuación del jugador uruguayo. Sabemos los problemas que tuvo con Xavi Alonso, su negativa a jugar de lateral. No lo hizo tan bien como cuando jugó en esa posición bajo los mandos de Ancelotti, pero creo que Valverde y Ancelotti
se llevaban tan bien que el jugador no le iba a decir nunca que no al italiano. Pero creo que con Xavi Alonso hubo problemas desde el principio, porque para mí Xavi llegó muy creído, muy crecido al Real Madrid, y yo creo que fue muy prepotente con los jugadores, es mi opinión. Y por eso creo que tuvo tanta diferencia con Valverde. Después, cuando el jugador uruguayo estuvo en la media cancha, tuvo mejores actuaciones, pero hubo partidos donde pasaba totalmente desapercibido. Creo que Valverde es uno de los pilares del Real Madrid para la siguiente temporada, y esa oferta que se está escuchando por ahí del Manchester United, no sé si el Real Madrid la irá a aceptar, porque se habla de que es una oferta muy buena. Ojalá que no la acepte, pero todo dependerá de lo que quiera el Real Madrid con este jugador. Ahora toca el turno de hablar de Tchouaméni, otro jugador importantísimo en el medio campo del Madrid, un jugador que ha venido mejorando su salida de balón cuando se coloca entre los dos centrales. Creo que esa experiencia de jugar como central y tener la responsabilidad también de sacar la pelota, de jugarla, de ser ese primer jugador que busca al compañero mejor ubicado, creo que le sirvió muchísimo, y ahora lo hace con mucha naturalidad. Es un jugador que lo vemos entre los centrales muy cómodo, con buena salida de pelota. Le falta un poco más de precisión en el pase largo. Obviamente no es Toni Kroos, pero yo creo que es un jugador que tiene todas las condiciones para seguir haciendo historia en el Real Madrid. Es un jugador que va bien en el juego aéreo, es un jugador con buen disparo, se sabe asociar, busca siempre eso, asociarse con sus compañeros, y es muy importante, sobre todo en la salida limpia del balón. Y creo que es un jugador fantástico realmente, Tchouaméni. Y ojalá se quede en el Real Madrid también para la próxima temporada, porque es uno de los pilares. Vamos a hablar ahora de Arda Güler, jugador que tuvo esta temporada la oportunidad de mostrar una faceta diferente en el Real Madrid, como ese jugador enlace del mediocampo con los delanteros, ese último pase para dejar habilitado a Mbappé o a Vinicius o a Rodrigo cuando el Madrid jugaba con tres jugadores adelante. Creo que Arda Güler es un jugador fantástico, tiene muchas virtudes, tiene un pie muy educado, lo demostró el día que marcó el gol más atrás de la media cancha, eso no lo hace cualquiera, y creo que es un jugador que asumió un rol importante y una responsabilidad que le hacía falta dentro del Real Madrid asumir. Me parece que Güler es de esos jugadores que están para hacer historia dentro del Real Madrid, pero tiene algo que mejorar, y es la confianza en sí mismo. Creo que hay partidos en donde él se pierde, y es más que todo por ese tema de confianza. Le falta creer más en él y ser más constante. Jugar bien o tratar de jugar bien durante 90 minutos sabemos que es muy difícil, sobre todo cuando la pelota pasa mucho por los pies del jugador. Pero Arda Güler tiene todo para triunfar en el Real Madrid. Y si no puede estar 90 minutos, partido tras partido, haciendo las cosas bien, por lo menos que garantice 60, 70 minutos de calidad, y va a ser un jugador de verdad fabuloso en el Real Madrid y que va a marcar una época. Ahora toca el turno de hablar de Dani Ceballos, un jugador que tiene años ya en el Real Madrid, que también tiene años pidiendo salir del club y no termina de hacerlo, porque cuando le llega la oportunidad de irse a otro club, lo descarta porque no va a ganar lo mismo que gana en el Real Madrid. Este jugador entra ya en su último año de contrato, y para ser honesto yo creo que el Real Madrid
va a salir de este muchacho, bien sea aceptando una oferta a la baja o dándole la carta de libertad, porque Ceballos definitivamente no tiene nivel para estar en el Real Madrid, cometió muchísimos errores, regaló un gol en la Champions en una mala salida y es de esos jugadores que cuando no juegan piden jugar y cuando le dan la oportunidad de jugar no se muestra, no hace nada, se esconde y después vuelve a pedir jugar, le dan la oportunidad y pasa lo mismo. Yo creo que ya es hora de que Dani Ceballos llegue al final de su carrera en el Real Madrid. Creo que es un jugador que no es trascendente en el club. Creo que tampoco es un jugador que pueda darle un buen ejemplo a los compañeros y me parece que lo más lógico, lo más sano para el vestuario del Real Madrid es que Dani Ceballos se vaya. Vamos a ver qué pasa porque también puede ser que el próximo entrenador que llegue quiera tenerlo en el club porque le guste su manera de jugar. Que ojo, a veces jugaba bien, pero ese es el problema, a veces, y se necesita que juegue bien siempre. Pero Ceballos fue muy inconstante. También, y para ser justo, este jugador tuvo muchísimas lesiones a lo largo de estos años que lleva en el Real Madrid que le afectaron la continuidad cuando la había logrado, sobre todo con Ancelotti, y luego no pudo volver a hacerlo. Creo que lo mejor para todos en este caso es que Dani Ceballos se vaya del Real Madrid y busque continuar su carrera en otro club. Señoras y señores, hemos llegado al final por el día de hoy. Si el contenido les ha gustado, por favor, denle pulgar arriba y suscríbanse al canal. Será hasta una próxima oportunidad.